Quisiera hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, del verso 1 al 12. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Comentar que en estos días, como se celebra la Navidad, el día de Nochebuena, ¿no?, pues llegan y a los hijos, yo lo he hecho, a los hijos, a los nietos, pues se les da algunos regalos, ¿no? Son niños y el Espíritu del Señor se mueve entre nosotros y pone en nuestros corazones el amor hacia los niños. Y conmemorando el nacimiento del Señor Jesús, le hacemos regalos, ¿no? Le hacemos regalos a los críos, y ellos la mar de contentos y deseando que llegue el tiempo. Muchas veces nosotros mismos, siendo mayores, nos olvidamos un poco del verdadero significado del nacimiento de Jesús. Y es comentar un poco esto, que otras culturas se han inventado cosas que no están en la Biblia, y aún sacando cosas de la Biblia no lo sacan todo bien, queriendo decir que cuando el Señor Jesús nació vinieron y le trajeron regalos al niño, cuando Él nació el día de Nochebuena, y no esperaron otro día para hacerle los regalos. Entonces, el comentar esto un poco es recordar un poco todas estas cosas que se están haciendo. Y quisiera leer también en el Evangelio de Lucas, porque este acontecimiento, vamos a leerlo, fue lo máximo que se podía hacer. Vamos a leer en Lucas 2, a partir del versículo 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y estamos ante, siempre que lo leo, estamos ante el acontecimiento más grande
de la historia de la humanidad, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó con nosotros y pagó lo que nosotros no podíamos pagar. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿Sabes cómo fue mi testimonio? Yo tenía 14 años y estaba en el colegio estudiando, porque como es normal, un muchacho de 14 años pues estaba estudiando. Y recuerdo que estaba en la clase, yo había repetido un par de cursos y debiendo estar en bachiller, pues estaba en el sexto curso. Y recuerdo que una mañana estaba en la clase y de pronto entra a la clase el director del colegio con mi madre y se presenta allí el director con mi madre, Ramón. Me lleva y yo digo, ¿qué habré hecho? Lo que he hecho algo gordo, algo he tenido que hacer porque esto no es normal. Pero sin embargo llegamos al despacho del director y el director del colegio cogió la cartilla de escolaridad que se usaba en los colegios y entonces rellenó, o sea, terminó de completar los cursos que yo llevaba hechos, los firmó y mi madre y yo firmamos y nos fuimos del colegio. Yo a todo esto no sabía nada, pero en esto que le digo a mi madre, ¿qué pasa? Y me dice, es que vamos a la farmacia porque el dueño de la farmacia, yo he estado sirviendo en su casa, limpiando, y tiene un trabajo de aprendiz en la farmacia. Entonces, ¿para qué va a esperar y que después no tenga el puesto? Y me llevó, me presentó a su jefe, el hombre me hizo unas pruebas, estuve escribiendo algunas cosas y me dijo, vete para la farmacia de la calle del Aire. Llegué y entonces me pusieron a repartir medicina, a aprender en la farmacia. Y recuerdo que me dijo el jefe, dice, Ramón, los papeles que has traído del colegio son válidos porque has hecho las 4 reglas, las has completado, pero aquí exigen que tenga o el certificado de estudios primarios o el graduado escolar. Y entonces me dijo, te puedes apuntar en una academia y sacarlo y hacerlo. Y eso hice. Me apunté en una academia, estuve estudiando y saqué el certificado de estudios primarios. Bueno, pues entonces recuerdo que el año 76-77 todos conocéis la película de Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, de Robert Powell, que hizo de Jesús. Bueno, una superproducción muy bien llevada de la Biblia al cine. Y yo tenía un amigo que también trabajaba en la calle del Aire, en una tienda que se llamaba Ruano, era de cuadros, y éramos por los dos muy amigos y siempre nos veíamos, íbamos para allá, salíamos juntos. Entonces estrenaron esa película en el cine Mariola y fuimos los dos al cine a verla. Nos impactó tanto a los dos la vida de Jesús de Nazaret desde pequeño, su ministerio hasta su crucifixión, que me dice un día, ¿sabes que tengo yo un cuñado que se llama Antonio Pardo y él va a los cultos que hacen en San Antón, más allá, más arriba? ¿Te sabes que podíamos ir? Porque allí hablan de este Jesús. Allí ellos hablan y hablan de Jesús y tal. Y como, pues vale. Pues me fui con él, fuimos con él, estuvimos los dos allí, pasaron algunos días. Oye, y el Señor fue abriendo nuestro corazón y tocando nuestro corazón y haciéndonos ver que éramos pecadores y que necesitábamos seguirle a Él y apartarnos de lo malo. Y éramos jovencitos, y ya habíamos hecho bastantes cosas malas. Y así fue como el Señor fue tocando mi corazón, hasta tal punto que un día mi madre, estando en la casa, me habla y me dice, oye, a ver si no vas más al culto.
Digo, pero ¿qué pasa? Si ahí no hay nada malo, ahí solo se habla del Señor y nos enseñan cosas buenas y nos enseñan a andar correctamente. ¿Qué quiere? ¿Que me vaya con los golfos a robar y a hacer cosas que no se deben de hacer? No, pero no quiero que vaya al culto. Y digo, bueno, pero yo voy ahí, nomás, y tal. Dice, bueno, pues a ver si va a dar lugar que vaya a la puerta de la farmacia para cuando salgas llevarte para la casa para que no te vayas. Bueno, algunas veces pues no iba, pero normalmente, pues siempre que podía, nos íbamos al cultico a cantar, Señor, alabanzas como estas, como las que cantamos aquí. Y hasta hoy esto es un poco el relato de mi testimonio. Y la escritura que he compartido, que la palabra de Dios es clara, no son reyes otro día, no son... Todos lo sabemos, yo no estoy diciendo nada que no sepáis, y a veces nos enredan, nos enredan a nosotros las cosas. Así que podemos aprovechar en estas fiestas y testificar a los familiares, a los amigos, y cuando nos vean y digan, oye, pues hablarles del Señor y decirle, verdaderamente el Señor Jesús nació en favor mío, fue un regalo de Dios, fue el regalo que el Señor hizo a la humanidad, enviar a su Hijo para que pudiéramos nosotros hoy estar aquí y esperar su venida, porque el Señor Jesús vendrá. En Juan 14 leemos que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho sitio para vivir. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy a ir y os voy a preparar lugar. Y voy a venir otra vez y os voy a tomar. Y donde yo esté vais a estar vosotros conmigo. Y en esa esperanza vivimos y nos movemos. Tenemos la esperanza puesta en Cristo. Y como tenemos toda esta esperanza puesta en el Señor Jesucristo, como dice 1 Juan, nos vamos a purificar a nosotros mismos, porque Él es puro y quiere que nosotros seamos puros también y limpios. Es daros el ánimo, el consuelo, y en estos días, en estas fechas, no permitamos que engañen a nuestros hijos, no permitamos que engañen a nuestros nietos. La verdad es la verdad. El Señor Jesús nació y le trajeron regalos, sí, el día de Nochebuena, el día del nacimiento de Jesús, no otro día, ni nada. Y que los niños sepan y entiendan, no invenciones de otras culturas de si Papá Noel o otras cosas. No me estoy metiendo con nadie, solo quiero decir que la verdad es clara, la palabra de Dios es clara, y nosotros debemos, igual que nos han enseñado a nosotros enseñársela a los que nos preceden. Y esto es una bendición. Como decía antes, este es el hecho más grandioso y más grande acontecido jamás en la historia de la humanidad, que el Señor Jesús, Dios hecho carne, viniera y se dejara morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Así que espero que mi testimonio haya sido de bendición para vosotros, y me imagino que como mi testimonio, muchos de los vuestros habrán sido igual. Y bueno, confiemos siempre en el Señor, en su palabra, porque como muchas veces he contado, cuando tú confías en el Señor y en su palabra, cuando le obedeces, recibes la bendición. El Señor Jesús dejó unas huellas, unas pisadas en la tierra, para que nosotros podamos seguir por ellas. Es difícil, lo sabemos, pero si nos sometemos a Él y le buscamos y confiamos en Él, Él nos va a ayudar. Él nos ayuda porque Él no miente, no engaña a nadie. Y a mí siempre me ha ayudado. Y sé que muchas veces he pedido cosas o he hecho cosas que no han sido del agrado del Señor, o no han sido de su voluntad, o no estaban en el tiempo del Señor, porque otras veces el Señor sí ha contestado inmediatamente. Y es tan bueno, es tan maravilloso. Se merece que le cantemos alabanza y que le adoremos siempre, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Bueno, dicho esto...